que era enfermedad, una enfermedad. ¿Cuál fue la definición dentro de todas las que ustedes pusieron? ¿Alguien que me lea la que escribió o que ya se la sepa? A ver, ¿quién? ¿Alguien voluntario? O digo nombres. ¿Quién se anima? Ah, yo coloqué, es una serie de procesos fisiológicos dañinos causados por un organismo patógeno o Muy factor bien. ambiental. Produce un desvío en el desarrollo normal, causando efectos negativos en la calidad y el valor económico del vegetal afectado. Excelente, muy bien. Bueno, entonces eso dijimos que era enfermedad. Ahora vamos a ver los signos. En una enfermedad nosotros vamos a poder ver signos y síntomas. A ver, ¿quién tiene una idea qué son los signos? La simbología que presenta. ¿La qué simbología? A ver, ¿alguien más? Pueden ser las señales o bien, ¿cómo decir? Las repercusiones, algo así, que tiene la enfermedad hacia la planta. Muy bien, a ver, ¿alguien más? Una Ingeniera, última. Sí, dígame. tal vez podría decir que los signos sería como que la manifestación que física o que se puede observar, mientras que el síntoma ya es como tal el, lo que provoca esa enfermedad o ese patógeno. Ujú. Bueno, vamos a ver. Por ahí van todos, por ahí, pero entonces veamos. Signos es una estructura del patógeno visible, generalmente en el exterior de la planta. Entonces, cuando hablamos de signos, los signos los vamos a ver más que todo, va a ser más fácil verlo principalmente en hongos, porque lo que son los signos es una estructura del patógeno. Entonces, alguna estructura del hongo podría ser el micelio, por ejemplo, si ustedes traen a su mente algunas enfermedades que hayan visto en campo, en donde uno puede ver, por ejemplo, una masa algodonosa blanca, ese es micelio. Y ese micelio que ustedes están viendo es lo que se le conoce como signo. No solo micelio puede ser, pudiera ser, por ejemplo, esporas de un hongo, como en el caso de las rollas y carbones. En el caso de una roya, nosotros vemos lo que se le Fuera. conoce como pústulas, que es ese conjunto de, ¿cómo se llama? Esporas, conjunto de esporas que forman la pústula. Nosotros pasamos el dedo y nos quedamos con polvito, esas son las esporas. Entonces, las esporas es una estructura de un hongo, ¿verdad? Es parte de la estructura. Entonces, a eso es a lo que le llamamos signo. Si vemos de una forma visible a simple vista, claro, si utilizamos una lupa o un estereoscopio, lo vamos a ver mucho más claro esa estructura, pero a simple vista se van a poder ver. Por ejemplo, bueno, tenemos el síndrome, que nosotros le llamamos síndrome al conjunto de signos y síntomas. Ahorita vamos a ver qué son los síntomas, entonces en su conjunto, signos y síntomas va a ser el síndrome. Veamos aquí, por ejemplo, tenemos en esta hoja nosotros podemos ver algún tejido necrótico, por ejemplo, principalmente donde estoy pasando el puntero. Y acá estamos viendo esta parte blanca de acá, que puede ser el conjunto de micelio, de esporas del hongo. Entonces, esto blanco, como son estructuras del hongo, son los signos. Esta no mucho, pero en esta sí. En esta, por ejemplo, vemos acá esta parte negra. Si nosotros la pudiéramos tocar y pasar el dedo, aquí nos quedaríamos con este polvito negro que serían las esporas del carbón de esta planta, de esta enfermedad. Son signos también. Y acá, pues en imagen es más difícil verlo, pero aquí, aquí donde está hecho el corte, pudiéramos de un líquido color crema, es lo que se le conoce como exudado
el exudado bacteriano va a estar cargado de bacterias. Entonces, ese es un signo. Aquí podemos ver toda esta masa como algodonosa que vemos acá. Vemos micelio y vemos esporas del hongo. Ese es un signo. Exudado bacteriano. Y aquí pues no. Esos serían los signos. Y los síntomas. Ingeniera, disculpe, los signos más podría ser otra definición, es como que digamos la materia resultante de un patógeno. Estructura de un patógeno, digamos, tal vez no la materia resultante, sino que una estructura, una parte del estructógeno, que pudiera ser micelio, conidias, algunos cuerpos de reproducción que podamos ver también, ¿verdad? Pero eso es lo que sería. Y entonces, síntomas, ¿qué sería? ¿Qué son los efectos que causa la planta? Los daños. Acá lo Viene desde tenemos. adentro hacia afuera. Es la manifestación. Si nosotros nos recordamos cuando vimos dentro de la definición de la enfermedad, dijimos que eran algunos procesos que pudieran alterar el normal desarrollo o funcionamiento de la planta. Esa alteración en el normal funcionamiento de la planta se va a expresar de alguna forma y se va a expresar con la sintomatología, que va a ser la manifestación de la enfermedad. O sea que la planta está enferma y va a tener alguna respuesta visible, que esa va a ser su sintomatología. Entonces, estas expresiones van a depender del patógeno y el ambiente en el cual se da la enfermedad. Veamos la clasificación de los síntomas. Tenemos síntomas primarios, que son aquellos que se presentan donde se encuentra el agente. Entonces, en donde está el agente patógeno, allí va a haber sintomatología. Pudiera estar relacionado esto también con los signos, ¿verdad? Luego tenemos los secundarios, son los que se manifiestan en otras partes de la planta. Por ejemplo, si nosotros tenemos nemátodos de la raíz, va a estar afectando la raíz, pero nosotros vamos a poder ver la sintomatología en la parte aérea de la planta. O si tenemos, por ejemplo, algún hongo que daña los haces vasculares, nosotros vamos a ver la sintomatología en el resto de la planta, como un marchitamiento, por ejemplo. Tenemos específicos producidos por un factor en específico, un factor que conocemos, o inespecíficos, que puede ser producido por diversos factores que nos pueden llegar a dar esta sintomatología. Puede ser factores climáticos o varios patógenos que pueden dar esta sintomatología. Entonces son como síntomas muy generales, ¿verdad? Que solo el síntoma, un síntoma en sí, es difícil, que podría ser muy difícil hacer el diagnóstico con estos inespecíficos, porque son varias las razones, o podrían ser varios los factores que estén ocasionando que la planta exprese esta sintomatología. Dentro de los síntomas que tenemos, que se pueden presentar en una planta, tenemos el cambio de color. Por ejemplo, la clorosis es un síntoma. Los mosaicos, que es un cambio de coloración. Los halos cloróticos y los círculos necróticos y su halo clorótico. El halo clorótico es donde yo estoy pasando el puntero en este momento. Acá, en donde tengo el puntero, esa es una región necrótica. Allí, si nosotros hiciéramos un corte histológico, es probable que ahí encontráramos cuerpos fructíferos, es decir, algún material de reproducción del patógeno. Conforme el patógeno va creciendo, el tejido muerto, pues obviamente va a ir creciendo. Entonces, lo que tenemos acá, este halo clorótico, se va a tornar necrótico y vamos a tener entonces el halo clorótico más extenso. ¿Por qué? Porque el proceso de muerte va a ir paulatinamente. Va a empezar por clorosis y luego ya está en necrosis. Y conforme va avanzando, entonces el halo va a decirlo agrandando y así va a ir creciendo el tejido necrótico. Pero bueno, cuando hablamos de sintomatología,
Este que vemos alrededor de un tejido necrótico es lo que se conoce como halo clorótico. Tenemos las manchas o anillos cloróticos o manchas anulares también. Avanza, permítame, que no sé por qué no está avanzando esto. Bueno, tenemos dentro del siguiente grupo de sintomatología la muerte de células localizadas, es decir, un área de tejido de la planta muerta localizada. Vamos a ver qué ejemplos tenemos. Este primero que tenemos acá es conocido comúnmente como tiro de munición. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un área localizada donde mueren las células, donde se da el tejido necrótico, que es la muerte, y posteriormente se da como un aborto de ese tejido y van a quedar estos agujeros que vemos acá. Es como un mecanismo de defensa de la planta de eliminar ese tejido muerto tratando de como amputar, por así decirlo, cortar, expulsar área donde puede estar presente el patógeno. Esto de acá, entonces, como ustedes ven estos agujeros circulares, entonces la sintomatología general es comúnmente llamada tiro de munición, como que lo hubieran disparado a la hoja, ¿verdad? Por eso es que se llama así. También tenemos una muerte de células localizadas a nivel de un tronco, como lo vemos acá. Tenemos muerte de células localizadas a nivel de manchas también, manchas necróticas o necrosis, como lo vemos acá. En esta imagen podemos ver claramente un anillo clorótico, que era lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Algunas lo vamos a encontrar más visible y otras pues no tanto, o no lo vamos a ver. Yo no sé por qué no está avanzando esto. Bueno, aquí tenemos otra, unas manchas necróticas, algunas de ellas en el área, en la coloración marrón, o sea, acá en el tejido muerto, vamos a poder ver que se van formando como círculos o anillos que cambian la coloración del marrón o del café, unos más fuertes que otros, y podemos ver ese número de anillos que se van viendo. Esos se llaman anillos concéntricos y también es la descripción de sintomatología de algunas enfermedades. Por ejemplo, presencia de anillos concéntricos. Y aquí también tenemos una muerte de célula localizada en tejido necrótico más generalizado. Tenemos otras que son más pequeñas, como estas, que se va a ir expresando a nivel de toda el área foliar, en pequeñas manchas, así, con muertes de esta forma localizada. Cuando la vemos que cubre más la hoja es conocida como peca bacteriana, cuando es provocada por una bacteria, porque es como que la hoja tuviera pecas, de ahí su nombre, peca bacteriana. Tenemos un desarrollo anormal del tejido, estaríamos hablando, por ejemplo, de malformaciones de tejido, de enanismo, de enrollamiento de hojas, del el giro o volteamiento de hojas. Todo esto es un desarrollo anormal de tejido. Aquí estamos viendo un enanismo. Formación de agallas también es un desarrollo anormal del tejido provocado por, en algunos casos, por la unión de varias células que van creciendo y así es como se va formando el tejido de la agalla. También tenemos una malformación de hojas como las que estamos viendo acá, que pueden estar en cualquier lado o pueden presentarse en las hojas, en las áreas meristemáticas. Enrollamiento. Otras sintomatologías tenemos marchitez, que el marchitamiento puede darse, es importante verlo, identificarlo si está solo en una planta, si está en una hilera o en un surco o en una región en particular. Es parte de lo que vemos que evaluamos cuando vemos marchitamientos. Aquí tenemos las pústulas que les había yo mencionado que
nosotros podemos ver a nivel general pústulas, esto que vemos acá. Y esto que vemos aquí, si hacemos un corte, pudiéramos estar viendo alguna estructura del hongo. Podría ser que podemos ver las esporas del hongo. Entonces, si yo lo veo así general, estas pústulas, ¿qué son? ¿Signos o síntomas? Signos, ma. Estas pústulas en general, Eso Síntoma. sería síntomas. ajá, y acá, Eso sí son Ella es signo. signo, ¿verdad? Porque yo ya estoy viendo detenidamente que ahí está la estructura del hongo. La puedo ver a simple vista, como les decía, viendo, tal vez no el detalle, pero sí el polvito que ya sé que son esporas del hongo. Acá, se recuerdan, yo les había hablado de anillos concéntricos que se puede ver en las manchas en algunas, así de claro es bien, bien fácil de verlo y de identificarlo, y también es una descripción de un síntoma de algunas enfermedades en particular. Manchas foliares necróticas por bacterias, como las que vemos acá. La mancha foliar es muy variable. Tenemos un amarillamiento de nervaduras que puede ser provocada por virus. Esta sintomatología en particular podría ser muy fácilmente confundirse con alguna deficiencia nutricional. Ese error se ve mucho en campo, porque normalmente el productor en campo está asociando la virosis, los mosaicos, con alguna malformación en la hoja o a un poquito de como arrugada la hoja. O sí, malformación, ¿verdad? O un mal desarrollo en el crecimiento. Siempre el productor o muchos técnicos la confunden y no necesariamente es así. Nosotros podemos ver alguna sintomatología de virus, solo como este que estamos viendo acá, o tengo otra fotografía más adelante que ya va a estar asociada, como esta, que es la que todo el mundo quiere ver. Si el productor o el técnico normalmente ve esto, él va a ir directo a virosis y está bien. Pero si ve esto en campo, yo he visto mucho la confusión y lo empiezan a tratar como una deficiencia nutricional. Entonces es bien importante considerar cuando se hace el diagnóstico que hay mosaicos que no van a presentar esa malformación en la hoja. Entonces, este tipo de diagnósticos los podemos, si no tenemos cómo hacer un análisis de laboratorio, que sería lo mejor, confirmarlo con análisis de laboratorio, es muy importante relacionarlo con la literatura, ¿verdad? Ver bien la expresión de deficiencias nutricionales con el cultivo que yo tengo y los casos de virosis del cultivo. Entonces, ahí nos podemos ayudar, ¿verdad? Lo mejor es tomar la hoja y hacer un análisis de laboratorio y confirmar la presencia del virus. Claro que también va a ir acompañado del historial de nutrición que nosotros hagamos, de la variedad, etc. Pero esto lo menciono porque son aspectos bien importantes a la hora de hacer un diagnóstico en campo, considerar todas las posibilidades que pueden presentarse. El mosaico que les decía, ¿verdad? Que este está quizás el más fácil de identificar. Aquí podemos ver, podemos tener manchas anulares, como estas que estamos viendo acá, que también es una sintomatología típica de algunas enfermedades que van a ser descritas así, como mancha anular o mancha angular también, porque si ustedes ven, esta, por ejemplo, es como un triángulo, forma ángulos, de ahí mancha angular, ¿verdad? Que vemos acá. Y aquí anular si fuera solo redonda o angular cuando está formando esos ángulos. Tenemos una deformación foliar. Puede ser causada por hongos, virus, bacterias. Entonces es bien importante considerar también en dónde se está presentando, en qué cultivo. Y así es como nosotros vamos descartando y vamos a ir llegando al diagnóstico correcto. Rollas y carbones, donde podemos ver signos y síntomas, ¿verdad? Es uno de los hongos que nos permite ver signos y síntomas. Las rollas se van a caracterizar porque sus esporas van a ser normalmente de color anaranjado o amarillo, a diferencia de los carbones, que se llaman carbones porque sus esporas van a ser de color oscuro, café oscuro, negras, por ejemplo, o muy oscuro, casi llegando a negro.
Luego, también vamos a ver otro tipo de sintomatologías que no van a ser causadas por un agente patógeno. Estas pueden ser causadas por alguna fitotoxicidad, algún daño de agroquímicos, una contaminación ambiental. Entonces, es importante considerar el patrón como se presente, el historial nuevamente que hemos aplicado. En este caso, tenemos un daño, por ejemplo, con algún agroquímico por aspersión, pero podemos tener alguna fitotoxicidad, por ejemplo, por algún herbicida en donde esa fitotoxicidad se va a ver diferente, porque puede ser a nivel, cuando son, ¿cómo se llama esto? Sistémicas, cuando son sistémicas. Tenemos muerte apical de la hoja cuando estamos, por ejemplo, en este caso, en particular, condiciones climáticas, entonces estaríamos hablando de enfermedades abióticas, ¿verdad? Aquí ya tenemos síntomas de enfermedades abióticas que pueden presentarse. Quemazón, que pueden ser distintos daños y que pueden irse dando en distintas áreas de la hoja, o si es sistémico, como les decía, podemos tener una quemazón o esta apariencia de quema en la planta a nivel de sistémicos. Los cánceres, sí, dígame. Supongamos que ahí donde dijo de lo quemazón, y si solo es una mancha en medio de la hoja. Solo una mancha acá, dice usted. Ajá, así, pero que no abarca toda la hoja, sino que una manchita. Eso sería entre las venas. Sí, más o menos. Mire, pues cuando empieza alguna, bueno, tendríamos que ver el historial, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando son quemas en sistémicos, pero no solo en el centro, sino que en toda la hoja, en estas partes de acá donde yo estoy pasando a nivel de entre las venas, esta sintomatología puede ser una toxicidad por algún herbicida que no era para el cultivo, obviamente, y es sistémico. Entonces va a estar entre las venas, así es como podemos ver esa toxicidad en el herbicida. Pero sí tendríamos que verla bien, como le digo, y llevar el historial. Yo no sé si usted me lo pregunta porque lo ha visto en algún caso en particular. Sí, es que yo aquí tengo una plantita, pero como que se está quemando, pero yo no le he hecho ningún herbicida ni nada. ¿Es cultivo? No, es ornamental. Ah, ya. Bueno, si es ornamental y usted no lo ha hecho nada, entonces es muy probable, como me está diciendo que es en el centro de la hoja, pero exactamente en el centro, acá. Así. Sí, en el centro. Podríamos pensar de pronto o algún hongo o una bacteria. Por ahí podríamos empezar a pensarlo, ¿verdad? Porque usted no le ha aplicado nada. El caso de deficiencias nutricionales o quemas empiezan por acá, por estas áreas. Pero bacterias sí he visto yo en algunas ornamentales, como usted dice, bacterias que empiezan acá en la parte central a nivel de entre las venas. Y esa mancha es un tejido necrótico, es muerto, es tejido muerto. ¿Es cierto o no? Sí, sí. Sí, ajá, entonces yo creo que por ahí va a ser de repente hongo o bacteria. Por el clima es muy probable que más sea una bacteria, ¿verdad? Porque como ahora está lloviendo mucho, pero sí sería de verlo. Pero todo este tipo de situaciones son las que debemos de ir considerando. Por ejemplo, usted me dijo, bueno, yo no le he echado nada, entonces fitotoxicidad no es. Entonces ya descartamos este aspecto, entonces ahora vamos al siguiente. Puede ser algún microorganismo, algún agente patógeno o algún agente abiótico, como por ejemplo exceso de frío que se haya quemado, exceso de lluvia o que estos factores climáticos hayan favorecido, por ejemplo, la manifestación de bacterias, que en esta época es muy probable, o algún hongo, ¿verdad? Entonces, por eso pienso que si vamos así descartando, por ahí estaríamos cayendo, yo diría hongos o bacterias.
Bueno, cánceres o cancros, como les había mencionado, puede ser provocada por hongos, bacterias, pero también algún daño mecánico. Tenemos las pudriciones. La pudrición, si es, aquí sí tenemos la expresión de un hongo, ya tendríamos signos y tendríamos síntomas, la pudrición, el tejido muerto, ¿verdad? Por hongos o bacterias. Tenemos el tema de mosaicos expresados en frutos, alguna decoloración, también alguna malformación en los casos de frutos. Bueno, estamos hablando de mosaicos, la decoloración en frutos que podemos ver. Los marchitamientos, el marchitamiento se va a dar por la obstrucción de los haces vasculares, impide el flujo de nutrientes y de agua en la planta, entonces se va a dar el marchitamiento. ¿Y quién puede provocar esta obstrucción? Principalmente hongos y bacterias, ¿verdad? El nemátodo pudiera presentar en alguna forma o alguna deficiencia nutricional, pérdida de turgencia en la planta, los nemátodos de las raíces, por ejemplo. Quemazones o Ingeniera, muerte. Sí, dígame. y en esto lo de en el anterior, digamos, también se puede dar por lo del sol, porque me ha pasado con mi planta de jengibre, el Aquí, marchitamiento, sí. sí. También podemos encontrar, ¿se recuerdan cuando vimos la planta donde estaba la fuente y el jardín? Pudiera ser alguna deficiencia de riego, o plantas que requieren, que son más de sombra que de sol y están expuestas directamente al sol, con periodos muy prolongados expuestos a la radiación solar. Estos otros tipos de factores abióticos pudieran ser causantes también de de esta sintomatología. Son síntomas muy generales. Entonces, por eso les digo, ahí es donde tenemos que conocer el cultivo o la planta. Por ejemplo, si fuera ornamental, bueno, supongamos que es una planta que es de sombra, que requiere poco o parcialmente la incidencia del rayo solar directamente sobre ellas, en donde la tengo, la he regado suficiente, o en el cultivo, o cómo estamos con el tema del riego. Entonces, todo este tipo de factores son importantes para considerar en la sintomatología. Pero sí, como dice usted, no necesariamente van a ser hongos o bacterias, sino que pudieran ser hasta algunos factores abióticos, como los que ha mencionado usted. Vamos a ver. Gracias. Acá también dijimos la muerte regresiva, que empieza, muerte regresiva cuando va a empezar en los brotes terminales. Es muerte regresiva, también es llamada muerte descendente. Y tenemos una muerte ascendente que empieza de las hojas viejas para las hojas jóvenes. Son dos sintomatologías que también en algún momento lo pueden leer ustedes en la literatura. El enanismo, como habíamos mencionado, hubo una deficiencia en el normal crecimiento de la planta. Tenemos hongos, virus, bacterias o hubo otros factores, ¿verdad? Por ejemplo, una mala nutrición. Por ejemplo, si yo tengo una gallina ciega alimentándose de la raíz, mi planta ya no va a ser igual también, ¿verdad? Entonces, todos esos factores hay que considerar. El mal de almácigo o damping off, que muchos de ustedes me imagino que ya los han visto, se da un volcamiento, un derribo de la plántula. Acá tenemos toda el área dañada. Esta puede ser ocasionada por uno o un complejo de hongos en almácigo, o sea, en pilones. Distribución del problema en el cultivo. Podemos tenerlo en focos, localizados. Ese es un aspecto bien importante. Si yo lo tengo localizado en alguna región o lo tengo en todo el cultivo relativamente uniforme, o tengo un problema muy al azar, muy disperso. Distribución del problema en la planta, cómo puede estar presentada en hojas nuevas, en dónde está empezando ese problema. Es bien importante considerar hojas, permítanme. Hojas nuevas, en hojas viejas, en la parte inferior, en la parte superior, todos esos aspectos hay que verlos. Los síntomas de la enfermedad inducidas por hongo, aquí, por ejemplo, ¿qué es esto que vemos acá? ¿Qué es esto? Donde yo tengo el puntero. Micelio. Entonces, ¿es un signo o un síntoma?
Sí. Es un Signo. signo. Un signo. Muy bien, y aquí también tengo aquí micelio, tengo esporas, entonces también es un signo, que en su conjunto forma un síndrome, ¿verdad? Porque tengo síntoma, tengo, es decir, si yo tuviera una toma más general de la planta, estaría viendo que ya hay algún tejido necrótico, muerte quizás de esta rama o de estas hojas. Aquí yo estoy viendo pudrición, entonces estoy viendo un síndrome, ¿verdad? Estoy viendo signos y síntomas. Aquí la famosa pata negra provocada por hongos en las plantas. Acá también estoy viendo pudrición y micelio, síndrome. Aquí estoy viendo tejido necrótico en la planta. Síntomas de Esta enfermedades inducidas por ingeniera bacterias. como que Entonces la va tenemos los persiguiendo un chivo. marchitamientos, peca Va bacteriana, rápido. manchas, eh, manchas bacterianas. Aquí tengo pudriciones, pudriciones y voy a regresar. Flujo bacteriano, ¿verdad? Aquí puedo ver yo la secreción bacteriana. Por virus es muy común el mal desarrollo de la planta, por ejemplo, enanismo, mosaicos, manchas anulares, mosaicos, manchas anulares. Acá podemos ver el tizón tardío de la papa, solo una diferencia entre los tizones, tizón tardío de la papa provocada por Phytophthora infestans, vamos a encontrar el área necrótica, no va a tener una forma en particular y van a ser áreas necróticas grandes y van a crecer, el tizón crece muy rápidamente, van a crecer rápidamente estas áreas necróticas. Tizón tardío provocado por Phytophthora, a diferencia del tizón temprano en tomate que es Alternaria solani. Alternaria se caracteriza porque en su diagnóstico nosotros vamos a ver la presencia de anillos concéntricos en sus manchas, en su tejido necrótico. Sus manchas van a presentar anillos concéntricos. Esta tal vez es la más clara, donde se puede ver más fácilmente el tizón temprano. Tipos de síntomas, algunos ejemplos acá podemos tener, por ejemplo, la antracnosis, que es un tejido muerto, un ejemplo el Colitotrichum en frijol, los tizones como el que acabamos de ver provocado por Phytophthora en papa y tomate. Hiperplástico e hipoplástico es un mal crecimiento en el tejido, un crecimiento anormal en el tejido de las plantas. Cuando hablamos de hiperplástico, este va a crecer más, las células pueden unirse para dar un mayor crecimiento, entonces van a formar, por ejemplo, las agallas. Y el hipoplástico es un crecimiento anormal que va a dar lugar a un enanismo. La necrosis, tejido muerto, como ya lo conocemos, manchas, pueden ser manchas provocadas por hongos o bacterias. Las manchas normalmente van a tener alguna forma específica. Por ejemplo, en algunos casos, ¿verdad? En el caso de cercóspora, yo no sé si ustedes, si tienen alguna relación o en ENCA lo vieron cuando estaban en presencial, la remolacha, la hoja de la remolacha empieza con pequeñas manchas circulares, bien definidas. Y luego puede crecer un poco y crece el número de estas pequeñas manchas circulares. Esa es cercospora betícula y ese es, por ejemplo, el tipo de manchas. Las podredumbres, normalmente en frutos, los cancros, que ya los vimos anteriormente, marchitamiento en hojas. En este caso que tengo acá, marchitamiento, en este caso esclerotinia. Esclerotinia es un hongo que es muy fácil de identificar porque nos da un tejido de micelio, un micelio abundante blanco, como el que vimos en algunas fotografías. Entonces, ahí podemos ver el marchitamiento de la rama, pero también vamos a ver el micelio de la esclerotinia. Y la autotomía se recuerdan que yo les expliqué del tiro de munición, que son esos hoyos que se van formando. Autotomía quiere decir que ellos mismos van a eliminar el tejido dañado, ¿verdad? Eso es uno mismo, ¿verdad? Entonces van a eliminar el tejido muerto. Entonces, por ejemplo, el tiro de munición que acabamos de ver.
Aquí tenemos otra sintomatología que es una proliferación meristemática. Esto quiere decir que se da un crecimiento anormal abundante a nivel de, por ejemplo, de meristemos, que podría ser en los brotes terminales de una planta o en las raíces, en flores, muchas flores pequeñas, abundantes juntas, en ramas. Esto, por ejemplo, su nombre común es conocido como escoba de bruja. Y escoba de bruja, por ejemplo, si ustedes traen a su mente una escoba de bruja, la escoba está hecha de raíces. Imagínense una bruja de esas de caricatura, sus raíces. Entonces, viene porque cuando tenemos una proliferación meristemática a nivel radicular, entonces salen muchas raíces delgadas, esas delgadas y abundantes que da la apariencia de una escoba de bruja y allí viene su nombre. Pero el nombre común escoba de bruja ahora viene de las raíces, pero es aplicado también en ramas y flores, en todo. ¿Qué es? Y el nombre técnico entonces es una proliferación meristemática. Aquí tenemos otro ejemplo de tiro de munición, como el que vemos aquí. Y ya. Y bueno, entonces hasta ahí vamos a llegar. Voy a cambiar de diapositiva, permítanme. Voy a cambiar de presentación. Denme un momento. Denme un momento. Y vamos a pasar a ver los postulados de Koch. Muy bien. Parte del diagnóstico de la planta, y nosotros hacemos un diagnóstico como reconocimiento de signos y síntomas, el síndrome, pero también nosotros podemos hacer una confirmación de quién es el verdadero agente causal de este. Miren, me va a quedar un minuto y se va a desconectar. Vaya que me di cuenta y les pude avisar. Según este anuncio, tengo menos de un minuto para que se corte. Nosotros podemos ir hacerlo por un síndrome, por signos, síntomas, etcétera, pero también podemos hacer una confirmación de un diagnóstico para estar seguros que la sintomatología que estamos viendo es el agente causal. Y este es un procedimiento que ya fue estipulado por el científico Koch y de ahí viene entonces el nombre como postulado de Koch que vamos a ver en qué consiste. Koch o Koch, cualquiera de los dos es comúnmente conocido. Muy bien, veamos acá. Entonces, a los postulados de Koch condiciones que según el microbiólogo deben de cumplirse para que un organismo pueda ser considerado como el agente causal de una enfermedad. O sea que para que digamos, sí, tenemos que hacer un proceso digamos unos pasos para la evaluación de para confirmarlo. Y son realmente 4 pasos. El paso número 1 o primer postulado indica que el microorganismo específico ha de encontrarse siempre asociado a la enfermedad. Eso quiere decir que yo voy a encontrar la sintomatología que va a estar asociado, por ejemplo, huésped, ¿verdad? A la enfermedad. Luego, el microorganismo número 2, el microorganismo ha de ser cultivado y aislado en pureza, es decir, en un cultivo puro en laboratorio. Esto quiere decir que entonces yo voy a tomar una parte por ejemplo, del tejido de una planta o, por ejemplo, en el caso de animal, puede ser algún raspado o la sangre y yo lo voy a colocar en un medio de cultivo puro. Que puede ser que yo ya sepa en qué tipo de cultivo o hago una batería, es decir, una serie de cultivos distintos y debería desarrollarse en alguno de estos cultivos. Ese es el siguiente paso.
Luego tengo el tercer postulado, que el cultivo puro debe ser inoculado en el animal susceptible. Supongamos que lo sacamos de la vaca, por ejemplo. Entonces, lo extraemos de acá. Bueno, lo voy a inocular, primero lo saqué, lo puse en el cultivo puro número 2 y paso 3 yo lo voy a inocular, es decir, se lo voy a aplicar nuevamente a la vaca. ¿Y qué va a pasar con ella? Ella me va a dar la misma sintomatología que yo observé y anoté cuando hice el primer paso. Paso número 3, en el caso de la planta es lo mismo. Yo voy a inocularlo, o sea, ya lo saqué. Número 1, número 2 lo puse en cultivo puro. Número 3, del cultivo puro, yo tomo ese microorganismo que yo saco del cultivo puro y lo vuelvo a colocar en la planta y me va a dar la misma sintomatología. Número 4, cuarto postulado, debe de recuperarse el microorganismo y colocarlo en cultivo puro y volver a encontrarlo en el cultivo puro. Por ejemplo, en este caso del animal infestado, entonces este ya me dio su sintomatología. Yo vuelvo a extraer, digamos que era sangre, vuelvo a extraer sangre, la vuelvo a colocar en el cultivo puro y voy a volver a tener una colonia del microorganismo causante de la enfermedad en la vaca. Y lo mismo va a suceder en el caso de la planta. Yo vuelvo a hacer un corte, por ejemplo, del tejido de la planta, lo vuelvo a colocar en un cultivo puro y voy a tener el mismo microorganismo que obtuve del paso 2. Recuerden, en el paso 2 yo aislé en cultivo puro y en el paso 4 yo vuelvo a aislarlo en cultivo puro de la planta enferma pero esta vez esta planta se enfermó porque yo la inoculé, es decir, yo le apliqué el microorganismo nuevamente. Y esos son básicamente los postulados de Koch. No sé si tienen alguna duda. Ingeniero, ¿para qué se vuelve a meter otra vez al animal o a la planta en el paso 3? Porque todos estos procesos lo que yo estoy haciendo es confirmando. El paso número 1, yo lo obtengo, ¿verdad? Yo anoto síntomas, observo la enfermedad, hay una enfermedad y yo lo voy a obtener y lo voy a pasar a cultivo puro. Ese es que ya sería el paso 2. Entonces ahí yo lo estoy viendo. En el paso número 2, yo lo tengo en una colonia, por ejemplo, en una colonia, en una caja Petri, crece y puede ser una colonia de bacterias o puede ser que yo ya tengo el microorganismo, bacterias o bien hongos, lo puedo ver en el microscopio y decir, parece que es este hongo, es esta bacteria. Entonces, paso 2, paso 3 del microorganismo que yo ya tengo en mi caja Petri, yo lo inoculo en la planta y lo voy a inocular porque yo quiero ver que exactamente lo que yo tengo en el medio de cultivo, que estoy diciendo que es el hongo X, lo estoy inoculando en la planta y me tiene que dar exactamente la misma enfermedad. Ahí yo estoy verificando que la sintomatología del hongo o de la bacteria que yo creo que identifiqué en la caja Petri es la misma sintomatología que me está dando de cuando originalmente la planta estaba enferma y yo la empecé a estudiar. Entonces yo ya confirmé que es la misma sintomatología del paso 1, la planta originalmente enferma, a la planta que yo inoculé y la enfermé. ¿Por qué el paso 4? Porque entonces en el paso 4 yo vuelvo a quitar el microorganismo, a aislarlo, por ejemplo, lo pongo en la caja Petri y tiene que ser el mismo microorganismo que yo obtuve en la caja Petri del paso 2. Entonces estoy confirmando que es el mismo, porque imagínense que sea diferente y yo vuelvo a encontrar la misma sintomatología. Quiere decir que yo no estoy observando, todavía no he identificado al organismo. Entonces, si se dan cuenta, son pasos que me van a llevar a confirmar que sí es el organismo. Lo confirmo en sintomatología y lo confirmo en organismos como agentes causales. No sé si lo dije claro, si lo expliqué, ¿me entendieron en este? Sí, gracias. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Ingeniera,
dice el compañero Darwin que qué pasa si no presenta la misma sintomatología que Sí, se ahorita lo procede a estoy, hacer. sí, estoy leyéndolo. Por ejemplo, lo puso en el chat, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo les traigo y no presentan la misma sintomatología, entonces puede ser que aquí yo estoy haciendo algo malo. ¿Yo qué haría? Por ejemplo, un científico, ¿qué haría? Bueno, ya no es la misma sintomatología. Pudiera terminar el proceso, pero no lo doy por concluido, o sea, sigo al paso 4 para ver a qué me lleva lo que estoy haciendo. Al paso 4 lo termino, pero no es mi conclusión. Y regreso al paso 1, en donde puede ser que yo no elegí un lugar adecuado para hacer la extracción e inocularlo en un cultivo puro. Puede ser que yo tenga que buscar otras áreas. Recuérdense que tenemos síntomas específicos que van a estar en el área donde se ve la sintomatología, ahí está el microorganismo, o puede ser que el microorganismo esté ubicado en otro lado y la sintomatología es por otro lado. Entonces yo puedo buscar otras áreas en la planta, ya centrándonos en planta, ¿verdad? Puedo buscar otras áreas en la planta, por ejemplo, en raíz, puedo buscar en la corona, en el cuello de la planta, en flores, o sea, yo podría buscar otras áreas y tratar de hacer el cultivo puro y seguir este procedimiento. Aunque son solo 4 pasos, pues obviamente no es fácil, ¿verdad? Porque sí pueden darse lo que propone Darwin, que no lo encuentre. Entonces tengo que ir buscando de dónde es. Ahora, en el caso de virus es un poco más complicado porque en el caso de virus no los, no los puedo poner en cultivo puro, pero sí puedo hacer otro tipo de pruebas, pero estas ya se salen de los postulados de Koch, ¿verdad? Puedo hacer algunas pruebas moleculares, pero ya sería otra cosa. Entonces, pues por ahí sería el tema de si no lo encuentro, tengo que buscar otras áreas para buscarlo. No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, entonces yo ahorita Ingeniera, les quiero pasar 2 videitos. Ingeniera, Sí, dígame. dale, Fanny, ahí voy yo. en una planta, ¿cómo se hace el paso 3? Disculpe. En una planta, el paso 3, es volverlo a inocular. Por Ajá. ejemplo, yo puedo ocasionarle una pequeña herida. Algunos lo que hacen es que con carbón activado hacen pequeñas heridas en la hoja. Y entonces ya con esa pequeña herida, yo ya aplico, por ejemplo, el del cultivo puro, puedo diluirlo un poquito en agua y entonces ya puedo dejar caer esas gotitas que tienen la enfermedad, que puede ser esporas del hongo o bacterias, disueltas un poquitito en agua destilada, pero previamente yo hice una herida en la planta. Y algunos lo hacen con carbón activado, ¿verdad? Porque es abrasivo y las heridas van a ser muy pequeñas, que tal vez nosotros no podamos percibir, pero sí logró hacer la herida en el tejido de la planta para inocularlo. Entonces, en conclusión, es hacerle una pequeña herida a la planta para facilitar el ingreso del patógeno, del inóculo que nosotros queremos inocular, valga la redundancia. ¿Alguien más iba a hacer una pregunta? Yo, ingeniera. No sé si quedó, solo Gracias. permítame, Sí, ¿le quedó claro a la pregunta anterior? Sí. Sí, ingeniera, gracias. Muy bien, entonces ahora sí, por favor, ¿quién más iba a hacer la pregunta? yo, Rosario. A ver, Rosario. Ingeniera, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los humanos para verificar en mi caso sería lo de la vacuna de la influenza y todo eso para ver si se puede volver a utilizar como ¿qué? Contrarrestar la enfermedad y todo eso. En el caso de los humanos también se hace el Ajá, inóculo y el inóculo se puede hacer por medio de vacunas, exactamente. Y entonces si no funcionó, usted se enfermó. ajá, pero por Y lo y mismo, si sí funcionó. pero sí funciona porque media vez crea, ¿cómo es? Anticuerpos y cuando crea esto le dan los síntomas pero Anticuerpos. leves, si no estoy mal. Exacto. Exactamente, exactamente. Pero si no lo hace, si nos salimos del tema de vacunas, y porque en el tema de vacunas son estos pasos, pero nosotros estamos esperando otra respuesta, ¿verdad? Y si nos salimos del tema de vacunas y solo confirmar la enfermedad, entonces nos enfermaríamos.
sería el paso 3, y en el paso 4, en el paso 3 nos enfermamos y tomamos nota de los síntomas que sean iguales a los síntomas del paso 1. Y luego tomamos una muestra de saliva, por ejemplo, inoculamos en una caja Petri y tendríamos que tener el mismo material que obtuvimos del paso 2. Y si ya vemos al tema de vacunas, entonces ahí tendría una pequeña variante estos postulados, porque lo que nosotros esperaríamos es que en el paso 3 ya no tuviéramos la misma sintomatología, sino que estaríamos confirmando la resistencia que estamos inoculando al ser humano contra la enfermedad, ¿verdad? No sé si está claro. Sí, gracias. Sí, muy bien. Bueno, Ya está. entonces vamos a ver el tema de los videos. Denme un segundito. Quiero ver cuál tengo acá. Este no es. Ya hay sonido. Actualmente sabemos que muchas de las enfermedades infecciosas que nos afectan están provocadas por microorganismos, bacterias, hongos o virus muy pequeños que infectan nuestro cuerpo y comprometen nuestra salud. Pero hubo un tiempo en el que nadie sabía por qué se infectaba o por qué se contagiaban estas enfermedades. El primer médico que investigó y descubrió estos agentes infecciosos fue Robert Koch, el padre fundador de la microbiología. Heinrich Hermann Robert Koch nació cerca de Hannover, Alemania, en 1843. Hijo de un minero, Koch siempre fue un chico muy listo, y antes de ir al colegio con 5 años ya se había enseñado a sí mismo a leer y escribir. Se le daban muy bien las matemáticas y le apasionaba la ciencia. Y aunque comenzó sus estudios en ciencia natural en la universidad, pronto se cambió de titulación para ser médico. Tras unos años ejerciendo como cirujano en la guerra franco-prusiana, Robert se instaló como médico y pudo dedicarse a la investigación. Él estaba convencido de que muchas patologías estaban causadas por unos seres vivos pequeñísimos, microscópicos, y comenzó su estudio médico con el ántrax o el carbunco. Incluso sin tener laboratorio y pagando y elaborando todo su equipo, el Dr. Koch fue capaz de demostrar que el ántrax estaba causado por un bacilo, un tipo de bacteria. A partir de 1882, Robert se dedicó a viajar por todo el planeta estudiando numerosas enfermedades que consideraba infecciosas en animales y en humanos. Estuvo en Egipto, en Java, en Sudáfrica, en la India. Estuvo estudiando el cólera, la lepra, la peste bovina, la plaga bubónica, la malaria. Todos estos viajes y todas las investigaciones le permitieron contribuir enormemente al campo de la microbiología, desarrollando técnicas y mejoras tecnológicas para ver mejor a estos pequeños bichos y aislar las bacterias en diversos cultivos. Robert empleaba pequeñas placas de Petri con una especie de gelatina llamada agar sobre la cual crecían los microorganismos que él estudiaba. Así que cogía muestras de sus pacientes y las sembraba en estas placas, y si el microorganismo estaba en esa muestra, en unos días crecía y se podía detectar y diagnosticar la enfermedad. Este es un método que hoy en día, 120 años después, se sigue empleando. Sus trabajos más importantes con microorganismos fueron sobre la tuberculosis o la tisis, una enfermedad que entonces tenía una gran mortalidad. Y sus trabajos le valieron el Premio Nobel en 1905, un año antes que Santiago Ramón y Cajal, del que ya hablamos. Robert Koch descubrió la bacteria exacta que causa la tuberculosis, la cepa Mycobacterium tuberculosis, también llamada en su honor el bacilo de Koch. Pero más importantes quizá que sus descubrimientos específicos sobre la tuberculosis son los conocidos como postulados de Koch, 4 sencillas reglas que establecían las condiciones para que un organismo fuese considerado la causa de una enfermedad. Es decir, que para infectarte y enfermarte, un germen debía: 1. Aparecer en todos los casos en los que se examine la enfermedad, pero estar ausente en los organismos sanos. 2. Podía ser preparado en un cultivo, cogiéndolo de una muestra del enfermo y haciéndolo crecer en una placa especial. 3. Debía ser capaz de producir la infección incluso después de cultivarlo varias veces. Y 4. Podía infectarse con él a animales. Después tomar una muestra y volverlo a cultivar para que siguiera creciendo.
Todos sus métodos y sus teorías sobre la bacteriología y la forma de diagnosticar enfermedades infecciosas influyeron a las generaciones sucesivas de médicos y biólogos, y los alumnos de Koch fueron capaces de descubrir el origen de enfermedades infecciosas como el tétano, la difteria, la fiebre tifoidea y muchas más. Robert Koch murió de un infarto en 1910, pero su legado sobre la biología microscópica y sus investigaciones sobre las infecciones han permitido a la medicina avanzar en el diagnóstico y tratamiento de numerosas enfermedades, y por eso es un ilustre médico al que queremos rendirle un merecido homenaje. Ahora les voy a presentar otro donde él ha hecho algún trabajo en específico con alguna enfermedad y quiero que ustedes pongan atención cómo él llevó ese procedimiento. A ver. La tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa, muy peligrosa ya que a menudo pasa desapercibida. Aunque parece gozar de buena salud, el peligro que corre Christopher es muy real. Si no recibe tratamiento, la tuberculosis puede ser muy destructiva, incluso mortal. ¿Ha tosido el niño en algún momento? No. La tuberculosis se contagia por contacto cercano. Luego, si Christopher ha estado expuesto a alguien cercano, debe padecerla. El problema es que los padres no parecen estar enfermos. Hoy, médicos y autoridades sanitarias disponen de las herramientas necesarias para averiguar quién transmitió la tuberculosis a Christopher. Y cuando lo descubren, lo tratan antes de que pueda contagiar a otras personas. Sin embargo, a finales del siglo XIX, este tipo de investigación ni siquiera era una opción, porque a pesar de que la tuberculosis era la primera causa mundial de muerte, nadie sabía cómo se adquiría. Creían que se heredaban unos pulmones débiles de la madre o del padre y que uno podía resistirse a esa tendencia familiar cuidándose. No se pensaba que fuese una enfermedad contagiosa. De hecho, abundaban raras e inexactas teorías sobre cómo se propagaba la enfermedad. La gente creía que las enfermedades infecciosas podían producirse por un periodo de tiempo malsano, que hiciese mucho frío seguido de mucho calor. Podía ser un asunto religioso, Dios castigaba a los pecadores, o tratarse de emanaciones de gases. Había gente que creía que la bruma y los vapores que emanaban de los pantanos y los lagos eran los responsables, entre otras muchas teorías. A finales del siglo XIX, muchas de las grandes mentes de la ciencia empezaron a creer que unos organismos microscópicos, los gérmenes, podrían ser responsables de la transmisión de la enfermedad, pero nadie había podido demostrarlo. En 1882, en un laboratorio del Instituto Imperial de la Salud en Berlín, un joven doctor alemán llamado Robert Koch hizo lo que nadie había logrado. Demostró por primera vez que un germen era responsable de causar una enfermedad en los seres humanos, la tuberculosis. Hoy nos cuesta imaginar lo que aquello pudo suponer, porque hasta entonces nadie tenía ni idea de lo que causaba aquella horrible enfermedad, y de repente alguien lo descubre. Realmente se trataba de la prueba definitiva de que un germen podía causar una enfermedad en los seres humanos. El revolucionario descubrimiento dio fama mundial al hombre que solo unos años antes había sido un modesto médico de pueblo. Lo más extraño es que se trataba de un médico rural y solía ver cómo los animales morían de carbunco. Un día, con la única ayuda de su esposa, en un pequeño rincón de su consulta, decidió investigar y cultivar el material obtenido de los animales muertos. Con una serie de sencillos pero extraordinarios experimentos, Koch aisló el germen del carbunco, demostrando que era el único responsable de la enfermedad. 6 años después descubría el germen de la tuberculosis, demostrando de una vez por todas la que llegó a ser conocida como la teoría del germen. Armado con este nuevo conocimiento, se propuso aislar las causas de algunos de los más formidables enemigos de la humanidad. Hizo todos estos grandes descubrimientos uno tras otro. Primero el del carbunco, y luego el aislamiento y cultivo del bacilo de la tuberculosis, demostrando la teoría del germen. Es impresionante.
Él y sus discípulos lograron identificar las causas del cólera, la difteria, la fiebre tifoidea y la sífilis, por nombrar unas pocas. Realmente, el descubrimiento de los gérmenes, los diferentes microorganismos que causaban enfermedades, fue todo un hito histórico, pues ya sabían mejor qué debían buscar. Y a medida que pasaba el tiempo, podía empezarse a hablar de tratamientos porque ya se conocía el problema. Tras 8 años de éxito aislando gérmenes, Koch sentía la tremenda presión de encontrar la cura. Una presión que creció cuando en 1890 fue invitado a dar una conferencia en el Congreso Médico Internacional de Berlín. El gobierno alemán, debido a la fama de Koch con la tuberculosis, esperaba algo aún mayor, un tratamiento. Porque una cosa es descubrir el organismo y otra muy diferente, tratarlo y curarlo. Y Koch no los defraudó. En su presentación expuso ampliamente sus experimentos con una sustancia a la que llamó tuberculina. Finalizó su exposición diciendo: "Por fin he dado con una sustancia que previene el desarrollo del bacilo de la tuberculosis". De forma indirecta, anunció que había descubierto que la tuberculina podía prevenir la tuberculosis. Lo dijo vagamente, pero la gente creyó en él de inmediato. Por supuesto, su fama hizo que todo el mundo le creyera. Fue noticia de primera plana en todo el mundo porque la enfermedad causaba, y aún causa, mucho daño. El mundo entero pedía muestras de esa nueva cura. Solo había un problema: la tuberculina no funcionaba. Resultó que la tuberculina hacía que la gente empeorara en vez de mejorar. No la había probado realmente. Solo tenía una corazonada y algunos experimentos preliminares. Que aquello provocó cientos de muertes por tuberculosis, que de otro modo no hubieran ocurrido. Pocos hubieran sobrevivido a un escándalo de tal magnitud, pero Koch lo hizo. De no haber sido tan famoso, probablemente habrían acabado con él. Pero lo que había logrado antes fue lo que lo salvó. De hecho, no solo lo salvó. Incluso después del escándalo, el gobierno alemán lo nombró jefe de su propio instituto para el estudio de enfermedades infecciosas. Y en 1905, por sus investigaciones y descubrimientos sobre la tuberculosis, Robert Koch recibió el Premio Nobel de Medicina. Lo que ustedes piensen y escriban es cuál fue el error de Robert Koch en esta oportunidad, en el tema de la tuberculina. Piensen y lo escriben. Tras 8 años de éxito aislando gérmenes, Koch... Análisis, exactamente. Sí, dígame, ¿alguien habló? Que si se corta, volvemos a entrar o ya no. ¿Qué dicen ustedes? Ya tengo la respuesta acá. Si se corta, se va a cortar en 1 minuto. No sé si alguien tiene una duda y nos volvemos a conectar. No, pero necesito... ¿Sí? ¿No? ¿Ninguno? ¿Respuestas rápidas? No. Muy bien. ¿Quién es ruso? Muy bien. Perfecto. Entonces ya estoy leyendo. Ya en menos de 1 minuto se corta. Entonces nos vemos cuando nos toca, miércoles. Yo sigo leyendo, pero básicamente eso fue lo que sucedió con él, que no siguió sus propios postulados. Que pasen feliz tarde. Ya en unos segundos se corta. Gracias, ingeniera. Feliz tarde a todos. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge.